Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. El capítulo de hoy está lleno de contenido práctico, pues vamos a ver cómo se instala cada uno de los módulos del sistema para saber cuál es la mejor forma de adaptarlo a nuestra vivienda, local comercial o nuestro proyecto de construcción o reforma. Veremos también las fases comunes que tiene la instalación de todos los módulos del sistema NES, da igual la combinación que hagamos entre ellos. Para comprender perfectamente la información que hoy vamos a ver en el vídeo, es importante haber visto y comprendido todos los vídeos anteriores. Así, considerando que no queda ninguna duda sobre cómo funciona la tecnología y cada uno de los módulos, seguimos adelante. Como saben, existen 5 tipos de módulos de la tecnología NES. Todos ellos se comunican de manera inalámbrica y deben conectarse a la corriente para funcionar. Por ello, en primer lugar, hay que tener en cuenta que estén donde estén ubicados, deberán tener acceso cercano a una línea eléctrica. Además, 3 de ellos, el módulo de potencia, de alta potencia y de bypass, se conectan a la instalación de fontanería, por lo que en estos casos, además, será necesario que se sitúen cerca de un acceso a la red de fontanería en sus posiciones preferentes, cerca de un calentador en los casos de los módulos de potencia y de alta potencia, y en un cuarto húmedo donde las tomas de agua caliente y fría estén próximas, en el caso del bypass. Para los módulos de fontanería existen 2 tipos concretos de instalación que después, como veremos, a nivel práctico se pueden multiplicar, pero que de inicio separaremos entre instalación oculta o empotrada y vista o superficial. En la instalación empotrada, los módulos de potencia, alta potencia y bypass van alojados en un hueco en la pared con acceso a la red de fontanería y conexión eléctrica necesarias y ocultos tras una tapa embellecedora que acompaña a cada módulo. De esta forma, la operación de albañilería y conexión queda escondida tras la tapa y el resultado visual es mucho más elegante y discreto. Por lo general, este tipo de instalación está indicado para viviendas o locales de nueva construcción, donde se pueda planificar el dejar programado este hueco y sus conexiones necesarias según se construye y no tenerlo que abrir a posteriori. En caso de que la instalación esté ya terminada, probablemente la opción más interesante sea realizar una instalación superficial, donde estos 3 módulos se conectan a la fontanería usando tuberías flexibles o latiguillos y añadiendo unos cabezales de enchufe a los cables para conectarlos directamente a cualquier enchufe cercano. En este caso, la instalación es muchísimo más rápida y económica, tan solo añadiendo algunos elementos que podemos encontrar fácilmente en cualquier ferretería o gran almacén. El aspecto estético para el módulo de potencia y alta potencia puede no ser tan relevante en la instalación superficial, pues en realidad donde se vayan a colocar ya existirán otros elementos de mucho mayor tamaño, como es el propio calentador, por lo que aunque se instale en superficie, el módulo no llamará tanto la atención como estos otros elementos, además de que suele estar ubicado dentro de un armario, en un lavadero o alguna otra zona menos visible de la vivienda local. Para el caso del bypass es bastante común si se ubica bajo un lavabo o fregadero, aunque se instale en superficie. El módulo queda oculto por el pie del lavabo o el mueble, por lo que habremos conseguido la rapidez y economía de la instalación superficial junto a la discreción de la instalación oculta. Los módulos de activación y repetición están indicados para ser instalados siempre empotrados en una caja enlazable universal como esta que tengo aquí. Cuando la vivienda local se están construyendo, la instalación de estos elementos no tiene misterio alguno. Basta con disponer de una caja enlazable universal conectada a la red eléctrica en aquellos puntos donde se quieran ubicar los módulos y, en las etapas finales de construcción, alojarlos en dichas cajas y conectarlos a la corriente, en la misma fase de instalación del resto de enchufes, interruptores y demás conexiones eléctricas.
Si la obra ya terminó, también hay muchas formas de incorporar este tipo de módulos a nuestra instalación con diferentes grados de complejidad y acabado estético. La forma más sencilla de instalarlo es directamente sustituyendo un enchufe que no estemos utilizando por el módulo en cuestión, en un lugar donde sea intuitivo instalar el módulo de activación o donde tenga sentido poner el módulo de repetición por su capacidad de rebotar la señal de comunicación inalámbrica. A veces incluso podemos tener ya disponible un espacio hueco y sin uso, oculto tras una tapa ciega y que se puede aprovechar perfectamente para alojar esos módulos. Para esta opción será necesario que los marcos, balizas y tapas ciegas sean compatibles con las versiones de Presto Go System y Galindo Nest Comfort System, que se basan en las gamas Arco y Tacto del fabricante español Niesen, como ya comentamos hace algunos vídeos. Otra opción es abrir un cajeado nuevo continuando uno ya realizado previamente junto a un enchufe o interruptor que tenga acceso a las líneas de fase y neutro. Esta opción nos permite, igual que en el caso anterior, incorporar el módulo junto a otros elementos de la misma familia de marcos, balizas y tapas compatibles usando marcos múltiples, lo cual da un acabado fantástico al conjunto. La última opción para empotrar estos módulos es abrir un nuevo cajeado con posibilidades de conexión eléctrica por estar cerca de otras tomas de enchufe, cajas de derivación o registro, entre otras opciones. En este caso se trata de un trabajo sencillo de albañilería y electricidad que, haciéndose con cuidado, puede llevar en torno a unos 20 minutos. De igual forma, cuando esté realizado el nuevo hueco y se hayan traído las conexiones eléctricas, se repetirá el paso de incluir una caja enlazable universal en el hueco, alojar el módulo dentro y conectarlo, tal y como se veía anteriormente en el caso de una vivienda o local en construcción. Finalmente, existe la alternativa de situar estos módulos en una caja de superficie para mecanismos como la que vemos aquí. La ventaja obvia de esta opción es que el usuario o instalador debe adquirir, aparte del producto, es que evita la necesidad de hacer un nuevo hueco en la pared o desalojar mecanismos ya instalados. La parte negativa es que el sistema sobresaldrá de la pared y el cableado eléctrico quedará, por lo general, visto o disimulado con una canaleta. Como pasa en la mayoría de las decisiones técnicas, se trata de un juego de compromiso para cada situación, opciones de personalización y bolsillo. A nivel general, estas son las opciones de instalación para cada tipo de módulo. A continuación, vamos a ver cuáles son las etapas de la instalación para tener un equipo de la tecnología NES instalado, perfectamente funcionando en nuestra vivienda o local comercial. A cada una de estas etapas le dedicaremos un vídeo independiente para que sea mucho más fácil seguirlo. Pero además de esos vídeos, por supuesto, es necesario hacer una revisión completa del manual de instalación que acompaña al producto. No solamente para asegurarnos de que sabemos cómo funciona cada módulo antes de comenzar la instalación, sino también para ver que tenemos todos los elementos adicionales y herramientas necesarias para proceder a ella. Bien, las etapas de instalación de un sistema NES se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, es necesario saber qué número y tipos de módulos necesitamos para conseguir el efecto deseado en nuestra instalación. Si tras ver los vídeos de tecnología NES y consultar las web del producto te queda alguna duda, consulta a un experto. Una vez disponemos de los módulos para instalar, la primera fase consiste en verificar que la ubicación planteada para los módulos es válida a nivel de comunicación. Es decir, que si los instalamos donde tenemos planeado, los módulos se comunicarán perfectamente. Para verificar este paso, se realiza un proceso conocido como sincronización, que consiste en hacer que los módulos se reconozcan unos a otros para saber que van a trabajar en equipo. Una vez realizada esta sincronización, similar a cuando emparejas dispositivos por Bluetooth, por ejemplo, se trataría de activar un ciclo de recirculación con los módulos en sus ubicaciones teóricas finales. Si el sistema se inicia correctamente y el módulo de potencia vibra, significa que la distribución de los módulos es la acertada. En caso contrario, hay dos opciones.
Acercarlos más entre ellos y repetir la prueba o adquirir uno o varios módulos de repetición para rebotar la señal y aumentar las distancias de comunicación. Cuando sabemos que los módulos se comunican perfectamente entre sí, quedan las instalaciones de fontanería, electricidad y como complemento en los casos necesarios de una pequeña albañilería si hiciera falta para anclar los módulos y sus etapas embellecedoras a la pared. Una vez verificadas todas las conexiones, se prueba a iniciar un ciclo de funcionamiento desde todos los activadores instalados, comprobando así que el proceso ha sido un éxito. Si bien en los capítulos anteriores nos centramos en ver cuáles son los tipos de módulos que existían, en este nos hemos centrado en ver cómo se puede realizar la instalación de cada uno de ellos para conseguir una perfecta adaptación a nuestra vivienda o local comercial. Aún así, si tenemos dudas, por supuesto, podemos revisar los diferentes videotutoriales que existen para cada una de esas etapas de instalación y revisar el manual de instalación, donde no solamente viene toda esa información recogida, sino también información respecto a los diferentes elementos adicionales o herramientas que podemos necesitar en el proceso. Aún así, si queda cualquier duda pendiente, no olvidéis contactar con nosotros a través de los diferentes canales disponibles. Nos vemos en el siguiente capítulo de Tecnología NES.